en Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre, con el análisis de la coyuntura. Aquí los titulares en Noticia Brasil. 39 personas han sido imputadas por su vinculación con el intento golpista del pasado 8 de enero. Además, el gobierno cesó este martes a más de 40 militares que formaban parte de la seguridad de la residencia presidencial en ese momento. Se están llegando a los autores intelectuales de ese violento asalto a los 3 poderes del Estado en la capital. Lo analizamos. En Noticia Ecuador, un entramado de corrupción en la empresa de sistema eléctrico salpica al presidente del país, a Guillermo Lasso, a través de un familiar. Por eso opta por exigir justicia y la renuncia de todos los titulares de empresas públicas del país. Les contamos detalles y lo analizamos. En Noticia Colombia, varios hornos crematorios de cementerios públicos en Bogotá fueron usados para desaparecer cuerpos de personas asesinadas durante el estallido social de 2021. Una gravísima denuncia hecha por un empresario vinculado a la concesión de espacios fúnebres. La alcaldía lo niega y organizaciones de víctimas exigen una pronta investigación. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, 39 personas han sido hasta ahora imputadas como autores materiales del intento de golpe en Brasilia el pasado 8 de enero. Además, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva hizo cambios en la estructura de seguridad en la residencia presidencial. Vamos a revisarlo. La Procuraduría envió al Supremo Tribunal Federal un paquete de denuncias contra 39 personas involucradas en la destrucción de las sedes de 3 poderes públicos en Brasilia el 8 de enero, cuando radicales bolsonaristas protagonizaron una intentona de golpe a Luis Ignacio Lula da Silva. Los 39 denunciados tendrán que responder como ejecutores materiales por 6 delitos, entre los cuales están golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio. Por tratarse de un delito multitudinario, la investigación también se centrará en los instigadores y autores intelectuales de estos actos antidemocráticos, los financiadores y las autoridades del Estado responsables por omisión indebida. Además de pedir la condena de los implicados en los atentados, la Fiscalía pide la prisión preventiva de los imputados para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado Democrático de Derecho. Tras los intentos golpistas, este martes, el presidente Lula cesó a 40 militares que se desempeñaban en funciones de seguridad del Palacio de la Alborada, la residencia oficial, y otros que hacían parte del Gabinete de Seguridad Institucional. El mandatario había expresado su recelo en miembros de las fuerzas de seguridad que considera fueron cómplices de los actos vandálicos. El jefe de Casa Civil, Rui Costa, anunció que intentará incluir en la agenda del presidente una reunión este viernes con el ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Armadas, pero el foco serán otros asuntos. Más información a esta hora desde Sao Paulo con nuestro corresponsal Nacho Lemos. Nacho, muy buenas noches. ¿Qué más se sabe de toda esta investigación y de decisiones que cada día, hoy por ejemplo, vemos cómo se retiran a otros lugares? No es que cesen por completo, pero se mandan a otros lugares a más de 40 militares. Cuéntanos entonces. Saludos, Tatiana. Así es. En principio lo que ocurre en Brasilia, como señalaban, la detención de la retirada de 40 militares que actuaban en la seguridad del Palacio del Gobierno, en la coordinación de la administración del Palacio de Gobierno, del Palacio del Planalto, ha recibido la retirada de 40 militares por decisión de Lula da Silva. Esto en medio de varias rumores y también declaraciones sobre desconfianza en individuos dentro de las Fuerzas Armadas, tanto de la Aeronáutica, Marina y el Ejército. Personas retiradas.
de la seguridad del Palacio del Planalto para realizar actividades en otros sectores. Esta decisión de Lula también ha llegado y tiene consonancia con lo que ha ocurrido en el Gabinete de Seguridad Institucional, que ha retirado a 3 militares de la seguridad de Lula. Uno de estos 3 militares es familiar de Carlos Alberto Brillante Urca, uno de los procuradores principales de la dictadura militar, que justamente era familiar de una persona que se debería encargar de la seguridad del presidente. Entonces ya hay una suerte de limpieza de aquellos sectores que están más ligados a Jair Bolsonaro en la seguridad del Palacio del Gobierno, también puede ser la seguridad de Lula da Silva. Entre tanto, también la Procuraduría General de la República, como señalaban, ha enviado a la Corte Suprema un pedido de prisión sobre 39 personas vinculadas a las invasiones que tuvieron lugar en Brasil en los predios de los 3 poderes, y también bloqueo de las cuentas en cerca de $5.000 millones. Este bloqueo de las cuentas y las multas que ya se están empezando a pedir sobre aquellos que estuvieron vinculados a los incidentes en Brasilia tiene que ver con la reparación de los daños de los predios, también de las obras de arte en Brasilia, que son valuadas en miles de millones de dólares. Por otro lado, también hay que destacar que entre los crímenes que se le adjudican a estas 39 personas, según la Procuraduría General de la República, aparecen crímenes como abolición del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, utilización de combustibles inflamables que pusieron en riesgo, no solamente deterioraron el patrimonio público y del Estado, sino también pusieron en riesgo y perjudicaron a víctimas. Estas son algunas de las denuncias que aparecen. No aparecen denuncias por terrorismo, porque este tipo de denuncias surgen solamente en casos de discriminación, cuestiones raciales. Sin embargo, podrán adjudicarse nuevas denuncias con el correr de las investigaciones contra estas 39 personas que hasta el momento no sabemos quién son, porque esto hace parte de las investigaciones, pero ya muestra que la justicia ya tiene en sus manos nombres concretos de personas vinculadas no solamente y directamente a los incidentes en Brasil, sino también al financiamiento, actores intelectuales de estos crímenes. No solamente en Brasilia se llevan a cabo investigaciones, sino también, por ejemplo, en Río de Janeiro, durante la jornada de ayer, fue detenido un bombero militar y también una mujer durante la jornada de hoy, que se encargaba de la organización y financiamiento de los campamentos en Brasilia. Entonces, ya se despliega por varios estados brasileños la desestructuración de aquellos movimientos bolsonaristas que fueron los responsables por las invasiones a los predios de los 3 poderes, Tatiana. Gracias, Nacho, por esta información. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Beto Almeida, es periodista, analista político, nos acompaña desde Brasilia, en la capital brasileña. Beto, qué placer saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo grande a ti, a tu trabajo, a toda la audiencia de Telesur. Un placer enorme estar acá. Muchísimas gracias, el placer es nuestro siempre, Beto. Primero preguntarte acerca de algo que ha sucedido hace muy pocas horas. Que recuerdes además, en términos de la historia política del país, que es a tan pocos días de haber iniciado un gobierno, en este caso del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, se tenga que cambiar prácticamente a toda la estructura militar que cuida, que protege, que tiene la tarea de resguardar la casa presidencial. Sí, era bastante raro que ese dispositivo militar de seguridad fuera exactamente el que ha conducido a la invasión por una horda de 20.000 fascistas. No todos entraron, pero la invasión al Palacio Presidencial y también a los poderes de la República y a la Casa Presidencial son cosas absolutamente que revelan la existencia de una situación de que el bolsonarismo de derecha golpista va a buscar infernizar constantemente la vida del gobierno del presidente Lula. Y el presidente Lula poco a poco va buscando tomar la rédea y el control del proceso, lo que pasó, por ejemplo, cuando ha decretado la intervención en el gobierno del Distrito Federal. Eso fue bastante importante para controlar la situación, cuando también con mucha inteligencia se ha recusado a firmar el decreto que transfería para las Fuerzas Armadas la garantía de ley y del orden. O sea,
la perspicacia de Lula, de que por detrás de aquella firma había una trampa, había una tentativa de transferir una situación para crear algo que fuera de dubiedad, incluso de que la propia presidencia de la República se quedara bajo el control, pero con la firma de Lula. Entonces, históricamente, como tú decías, en Brasil no es novedad la conspiración, la organización de golpes, la frecuencia, la repetición de los golpes, incluso con todas esas modalidades. Así no fue, por ejemplo, el golpe contra el presidente João Goulart en 1964, cuando él, todavía estando en territorio nacional, fue decretado por el Parlamento que había una vacancia de poder, y era una mentira. Pero como estaban todos los medios, toda la opinión pública y política, y sobre todo porque no hubo en aquel momento la convocación del movimiento sindical organizado, las masas no fueron convocadas. Después con Dilma pasó lo mismo, una trampa, inventaron una acusación ficticia, pero fue suficiente para que un golpe parlamentar impusiera un impeachment que ya estaba arreglado con Estados Unidos, una interferencia. En ambos los casos hubo interferencia de Estados Unidos, y ahora también lo que se ve son conexiones, porque ¿cómo puede ser que Steve Bannon había saludado, había festejado la invasión y la depredación del Palacio Presidencial? Entonces son cosas que el presidente Lula poco a poco va tomando el control de la situación. Y hasta ahora, ¿qué conexiones se pueden encontrar o de qué manera se puede establecer el análisis entre sectores militares vinculados, sectores políticos y de la propia institucionalidad, Beto, para tratar de comprender lo que subyace detrás de esa intentona golpista? La conexión está presente cuando, por ejemplo, el subcomandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos era un general brasileño. Es un general brasileño. Entonces, la presencia militar puede ser que por un momento, transitoriamente, Biden no quería Bolsonaro, que continuara Bolsonaro, es verdad. Pero tampoco Biden quiere que Lula pueda tener una autonomía e incluso cruzar una línea roja. Y creo que el 8 de enero mandó un mensaje de amenaza a Lula, que es lo siguiente: no puede avanzar frente a algunos puntos programáticos del programa de Lula, o sea, el fortalecimiento de los BRICS, la integración latinoamericana, la revisión de las privatizaciones, la revisión de la reforma laboral, la reforma de la seguridad social, y sobre todo no tocar en los privilegios de la tiranía financiera, una oligarquía que, digamos, hace de la deuda pública un instrumento de acumulación de capital brutal. Brasil tiene una de las mayores desigualdades sociales y económicas del mundo, porque hay privilegios indecentes acá en Brasil. Entonces, Lula evidentemente va a tocar, no va a se intimidar, pero va a actuar con cautela, pero al mismo tiempo sabe que debe contar con la movilización de la sociedad, con la participación amplia de las masas, para que pueda tocar en temas que son tan inflamados, explosivos, porque son privilegios, sobre todo en el mundo actual, donde las conexiones son muy claras, las conexiones. Biden mandó un recado, ya había dicho una vez de que consideraba un error que Lula quisiera fortalecer los BRICS, por ejemplo. Eso es una injerencia. El presidente fue electo por los brasileños y debe definir qué plan, qué programa y cómo va a conducir su país. Claro que lo es. ¿Y crees que se va a mantener firme el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en todo lo que ha significado sus promesas de campaña? Y en todo caso, Beto, teniendo en cuenta que el presidente tampoco ha dicho que habrá un drástico cambio de modelo, que lo que tiene que haber es una reivindicación de las necesidades más apremiantes de la población.
Sí, el problema es que en escala de valores de graduación, Brasil tiene tantas necesidades de urgencia, todas son muy urgentes, todas son muy urgentes. Y cuando vino ese intento de golpe del 8 de enero, se plantea que bajo las necesidades de cambio que Lula tiene que hacer y que lo va a hacer, va a buscar organizar las fuerzas para hacer, él tiene que también actuar bajo una coacción, porque eso se quedó muy claro. É uma coação, ou seja, cuidado, não toque isso, não pode. Incluso querem, además, outra reivindicação de la derecha é a impunidade. E por isso há tanta discussão sobre como serão hechas as punições legais, porque estão enquadrados em dispositivos da lei que atuaram por crime contra o Estado de Direito Democrático. Então, essas pessoas, incluso militares, civis ou militares, têm que ser processadas. Mas sabemos que isso é um tema que não é tão simples como a luz do sol. É um jogo de forças, um sistema de avança e recula de poderes, e quanto mais Lula convoca a população, e ele tem a prerrogativa para hacerlo, porque puede convocar una cadena de radio y televisión para hablar a toda la población. Y ahí está la fuerza de Lula, y ahí está la seguridad de que Lula tiene las condiciones de avanzar a pasos firmes para cumplir sus pautas programáticas para hacer de Brasil una democracia, pero con justicia social. Aquí hay una duda con respecto a lo que nos planteas, Beto. Nos dices que detrás de esto claramente hay un componente internacional que es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, sí, que se distanció también de una manera muy evidente de Bolsonaro por su cercanía con el expresidente Trump. Pero a nivel interno hay serias dudas de su participación o serios indicios de la participación de Bolsonaro en haber incidido en que este nivel de violencia se tomara la capital, se tomara Brasilia. ¿Hasta dónde entonces existen estas conexiones si la participación o la incidencia del expresidente Bolsonaro es más un asunto de opiniones que de hechos reales? No, es una convocatoria que hizo Bolsonaro todo el tiempo. Durante toda la invasión, la depredación, había mucha gente con conexiones directas con Estados Unidos, con la California. No es casual que Steve Bannon tenga festejado la invasión, o sea, y considerando incluso que fuera una rebeldía popular, eso lo dijo Steve Bannon. Entonces, había un conluyo durante todo ese tiempo. Es claro que de parte de Estados Unidos hay una situación que no se puede avanzar en relación especialmente al tema BRICS. Ese es un punto muy decisivo. Habrá muchos esfuerzos, muchas presiones, que es la manera normal de actuar de Estados Unidos, haciendo presiones, imposiciones. Eso es de historia del imperialismo norteamericano. Pero al mismo tiempo, nosotros vemos que muchas de las revisiones de privatizaciones, Biden tenía incluso mucho más identidad con la pauta económica de Bolsonaro que de Lula, pero no quería que continuara Bolsonaro por las conexiones de Bolsonaro con Donald Trump. Entonces, es todo un juego transitorio que por algún momento significa que los medios de comunicación, ¿no?, están ya haciendo una especie de condena previa, pero en muy breve tiempo la luna de miel que hoy existe con el gobierno Lula, a mi juicio, deberá hacer, digamos, un cambio para retomar una línea de que fue la operación Lava Jato antes, que era una línea de intervención norteamericana del gobierno Biden, del gobierno Obama-Biden, para desestabilizar a Dilma, sí, pero seguir esa pauta neoliberal. Te entiendo, la hipocresía demócrata que tanto conocemos en nuestra América Latina. En todo caso, Beto, las investigaciones deberán conducir y con pruebas en cuál fue directamente la vinculación del expresidente Bolsonaro y de las personas más cercanas a él. Sí, claro, porque
não é simples, né? Não é algo banal que em la casa de Anderson Torres, que era o ministro da Justiça de Bolsonaro, que organizou, não, diretamente, organizou e se foi para Estados Unidos, e em sua casa se encontrava um roteiro, um guião do golpe que incluso era da decretação legal de um desconhecimento do resultado eleitoral, porque é acusado de uma acusação de que as urnas não seriam falsificadas e tudo isso. Ou seja, todo o guião que já estava pronto e que por um motivo muito evidente de controvérsias internas, porque em dezembro, quando Bolsonaro reuniu o alto comando e não encontrou o apoio que esperava contar do alto comando para dar um golpe, sobretudo aí no caso, o general Freire Gomes, que era o comandante do exército, se negou e que hoje está sendo acusado por os próprios bolsonaristas de ser um traidor. Pero Freire Gomes, general que comandava o exército, e naquele momento estava dizendo muito mais em sintonia, porque acostumado a ser vassalo ou de um ou de outro, pero também de Estados Unidos, como é o caso do exército brasileiro, de muita vassalagem a Estados Unidos, ele se negou por há que respeitar o resultado eleitoral. Isso era uma linha que também vinha da Casa Blanca, pero transitoriamente. Pero ao mesmo tempo é necessário poner um freno, não é para dar liberdade a que Lula pueda hacer o programa, não, apoiar transitoriamente a Lula para apartar Bolsonaro, pero ao mesmo tempo controlar e frenar por dentro, incluso com a imposição de uma coalizão de forças do governo Lula que lo dificulta muchísimo, ¿no?, para hacer muchos de sus planos. Claro, que dificulta su gobernabilidad, y esto apenas comenzando su gestión de gobierno. Beto, para despedirte brevemente, ¿estos intentos golpistas han sido controlados o se mantiene la alerta de alguna manera que algo similar pueda repetirse? Essa relação do governo Lula com as Forças Armadas é uma relação muito difícil. Ou seja, a necessidade de construir uma unidade cívico-militar não se hace de la noite ao dia. Esse é um trabalho que necessita uma envergadura como foi lá que o empreendimento que hizo Chávez, que é um cambio histórico revolucionário, pero vamos guardar a distância. Acá estamos falando de um governo de coalição, inclusive que há setores que são conservadores dentro do governo Lula. Então não se trata de esperar a curto prazo um processo de câmbio, pero algo há que começar rapidamente para desenvolver um projeto em que as Forças Armadas sejam integradas a um processo de independência e soberania tecnológica, o programa nuclear, o programa de submarino nuclear, tudo isso le cai bem aos militares. E Lula sempre ha compreendido que é necessário apoiar determinados programas de infraestrutura, de indústria de defesa, pero isso deve vir acompanhado com uma argumentação, um discurso político para que se possa formar um projeto em que o Brasil tenha uma unidade do povo com as Forças Armadas, pero por independência, por soberania e também com as pautas históricas do PT, do presidente Lula, ou seja, a integração latino-americana, o fortalecimento de los BRICS, a justiça social, a distribuição de renda. É um tema complexo, não se resolverá, haverá tensões, preveo que haverá muitas tensões, seguirão havendo tensões, pero é necessário contar que a população estará disposta a atuar caso seja convocada, e Lula sabe que lo pode fazer, que lo sabe fazer e que assim foi toda su vida. Músculo popular. Muchísimas gracias, Beto, por ese análisis. Muy buenas noches.
Buenas noches, un abrazo. Un abrazo, gracias Beto, adiós. Chao. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, un entramado de corrupción en empresas del sistema eléctrico salpica al presidente del país, a Guillermo Lasso, a través de un familiar. Por eso opta por exigir justicia y la renuncia de todos los titulares de empresas públicas del país. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En Noticia Ecuador, el escándalo de corrupción en empresas públicas que administran sectores estratégicos del país, que el gobierno de Guillermo Lasso anuncie medidas para facilitar las investigaciones. Vamos a ver la siguiente nota enviada por nuestro corresponsal Henry Pillajo desde Quito, la capital. Con las revelaciones del entramado de corrupción, el discurso del gobierno de Guillermo Lasso ha dado un giro. Una de las medidas es el pedido de renuncia de todos los titulares de las empresas públicas. Le hemos pedido que cite a los directorios de todas las empresas públicas de manera que todos los gerentes pongan sus cargos a disposición y que inmediatamente solicite al señor al Contralor General del Estado exámenes especiales en todas y cada una de las empresas públicas. El presidente Guillermo Lasso, quien se encuentra en Davos, Suiza, participando en el Foro Mundial de Economía, da instrucciones para detener a implicados que se mencionan en la investigación denominada El Gran Padrino. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. Esta decisión la puse en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación. Mientras tanto, el medio digital La Posta continúa develando pruebas de la estructura de corrupción en empresas públicas. Son audios en los que se identifica conversaciones entre exfuncionarios y hombres cercanos a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. Yo prefería que me dé $150,000 mensuales. A mí como que me da tranquilidad esta babada en mi cabeza. En las grabaciones de audio se menciona cuotas económicas para beneficio de Hernán Luque, quien fungía como gerente de la empresa pública Flopec, flota petrolera de transporte marítimo de hidrocarburos. Exfuncionario nombrado por Guillermo Lasso. Estas empresas estaban controladas por el señor Hernán Luque Lecaro, que es importante mencionar
es amigo íntimo del presidente de la República y también fue ex trabajador del Banco de Guayaquil y fue justamente vicepresidente de las oficinas del Banco de Guayaquil. Al mismo tiempo, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibirá nuevas comparecencias en el proceso de fiscalización sobre el caso denominado El Gran Padrino. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. Más información a esta hora la recibimos con nuestro corresponsal desde Quito, Orlando Pero, nuestro compañero de labores que estuvo unos días por acá en El Noticia. Orlando, buenas noches. Adelante con más información, pero sobre todo preguntarte, y bueno, viniendo desde Ecuador, lo hemos conversado en otras oportunidades, el tema transversal de los medios de comunicación. ¿Han realmente puesto atención a un hecho tan grave como este? Hola, ¿qué tal, Tatiana? Qué gusto verte de nuevo. Gracias por haberme permitido participar de tu espacio. Ha sido un gusto y un aprendizaje bastante importante para mí, por supuesto, tenerte cerca, aunque sea no físicamente, pero ahí estuvimos aprendiendo de tu trabajo. Un abrazo a la distancia, que todo vaya bien. Y sí, la gran sorpresa va por doble vía, Tatiana, con respecto a este tema. El primero es que los medios de comunicación prácticamente han cobijado o han tratado de edulcorar o de darle otro manto a esta denuncia. Incluso aquellos acérrimos periodistas que hablaban de la trama de corrupción en el gobierno de Correa, donde colocaban a los parientes, familiares, ahora dicen, no, hay que diferenciar. El señor Danilo Carrera, que es cuñado del presidente, tiene asuntos privados y no se puede tratar como un asunto del Estado. Es decir, toda la que yo denomino mafia mediática del Ecuador, porque digo mafia porque han coludido para engrasar dos procesos. El uno, el político, para poner en la presidencia de la República a Guillermo Lasso, y el otro para atacar a un proceso político progresista en el Ecuador y en América Latina. Ahora son todos ellos, es decir, medios, periodistas, portales, que en su momento ensalzaron la figura del demócrata Guillermo Lasso, ahora tratan de alivianar o de al menos atenuar el impacto que tiene. No vemos portadas, no vemos grandes editoriales ni comentarios en la prensa. Y el otro actor fundamental, Tatiana, y que me parece más doloroso, más vergonzoso en el Ecuador, es el rol que ha jugado la Fiscalía General del Estado con la señora Diana Salazar a la cabeza. Esa misma fiscalía y esa misma autoridad que en su momento tumbaba puertas, que ordenaba prisiones preventivas por doquier, ahora dice que se tiene que velar el debido proceso y la presunción de inocencia de cualquier persona. Es decir, cuando eran dirigentes, líderes de la Revolución Ciudadana, la presunción de inocencia desaparecía, la prisión preventiva era de inmediato y los allanamientos se hacían en vivo y en directo con la presencia de canales de televisión. Hoy ella apela a ese procedimiento y a ese principio fundamental de la justicia y del proceder judicial, sobre todo, que en su momento no lo utilizó. Así que estos dos elementos son graves, son dolorosos y lamentables. Y lo otro que te quería mencionar, Tatiana, y a la audiencia que nos sigue, es que efectivamente en estas circunstancias queda en duda muchas de las declaraciones del propio presidente de la República y de sus máximas autoridades, porque se trata de deslindar responsabilidades con respecto al tema, pero 9 días después de ocurrido la primera denuncia, dejaron pasar el tiempo para que huyeran los principales mencionados o sindicados en esta trama de corrupción. Y estos personajes son vinculados directamente con el equipo más cercano del presidente de la República, exfuncionarios o empleados del Banco de Guayaquil, de propiedad del señor Guillermo Lasso Mendoza. Y esto obviamente da cuenta de una situación que parecería no era ajena a algunos de sus más allegados, porque se menciona al cuñado, a Danilo Carrera, y él es el mentor de Guillermo Lasso, quien le llevó a ser un banquero, quien le llevó a trabajar en las instalaciones del banco y después se convirtió en su propietario también, por supuesto. Así que esta situación es dolorosa, lamentable, porque las dos menciones que hago, a la Fiscalía y a los medios, más la postura que ha tenido el presidente de la República, dan cuenta de que esta situación, al menos por ahora, no tendrá el impacto tampoco que en su momento se hizo con el presidente Rafael Correa, a quien se le acusó de influjo psíquico, es decir, que él influía psicológicamente, psíquicamente con sus funcionarios para corromperse, lo cual nunca se probó. Y si aplicaran la misma figura, el primer sindicado en esa misma lógica sería el presidente Guillermo Lasso. Así de sencillo, aplicar este tema que sale tan
descabellado desde la perspectiva judicial, influjo psíquico al presidente Guillermo Lasso, pero realmente improbable por ahora. Muchísimas gracias, Orlando. Un abrazo y gracias por habernos acompañado durante estas semanas de ausencia en mis vacaciones. Un abrazo por eso y siempre gracias. Un abrazo a la distancia, un gusto siempre trabajar contigo. Chao. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Mauro Andino Espinosa, abogado, experto en derecho electoral, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Mauro, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo cordial para ti y por supuesto para toda Latinoamérica. A las órdenes. Muchísimas gracias. Un tema inicialmente que debe ser de carácter judicial. ¿Qué hacer para que la justicia actúe ante una situación tan grave como esta? Primero mencionar que este es un escándalo de una envergadura que podría terminar por liquidar la poca credibilidad y opinión favorable que le quedaba o que le sobraba al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esta investigación periodística ha desnudado de cuerpo entero los oscuros intereses de determinados actores y agentes económicos que actuaban también al mismo tiempo como servidores públicos u otros como lobistas, como intermediarios para poder adjudicarse jugosos contratos alrededor de las empresas públicas, principalmente vinculadas con el sector de las eléctricas, que manejarían aproximadamente, se maneja la cifra de 13,000 millones de dólares al año, y ese sería pues un rubro profundamente representativo para la economía ecuatoriana y que de alguna manera habría estado disponiéndose a libre arbitrio de determinadas compañías de papel creadas en junio del año 2021, justamente un mes y medio después o un mes después de que asumió la presidencia de la República Guillermo Lasso. Varios de los involucrados ahí tienen que ser investigados penalmente. La Fiscalía ha abierto una investigación. También 2 legisladoras de la bancada de UNES, Viviana Veloz y Pamela Aguirre, presentaron una denuncia en Fiscalía. El propio periodista Anderson Boscan fue el primero en entregar la información que él disponía, documentación, audios, una serie de grabaciones, como resultado justamente de la investigación periodística que él y su equipo, a través del portal digital Aposta, han desarrollado. Aquí aparece vinculado, y cierro con esta idea preliminar, quien estaría liderando presuntamente esta red o esta estructura de corrupción sería el propio cuñado del presidente de la República, el señor Danilo Carrera Druet, y algunas personas de confianza, no solo de Danilo Carrera, sino del presidente Lasso, el señor Hernán Luque, quien actuó como gerente general de las empresas públicas y quien en su momento ocupó altos cargos gerenciales en el Banco de Guayaquil, del cual es accionista mayoritario Guillermo Lasso, y el señor Rubén Cherres, que a su vez es miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis que preside el señor Danilo Carrera, y a su vez él habría sido un intermediario y quien fundó estas 7 compañías de papel en junio del año 2021, compañías que justamente se empiezan a ser acreedoras o que empiezan a actuar como proveedoras adjudicatarias de distintos contratos con el Estado para proveer servicios o productos a las empresas públicas. ¿Cuánto dinero estamos hablando de estas empresas de papel? ¿Cuánto dinero habría involucrado? Aún no se identifica una cifra de cuántos serían los montos de los contratos que se adjudicaron estas compañías, pero el presupuesto promedio que manejan anualmente todas las empresas públicas, principalmente CENEL, CELEC, que son las empresas eléctricas, y también ahí hablamos también de empresas públicas del sector petrolero, se maneja un aproximado de 13,000 millones de dólares. Así que esto no es un dato menor. Habrá que investigar y determinar cuántos y cuáles han sido los contratos que se han adjudicado a estas empresas, reitero, constituidas apenas un mes después de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, asumió el mandato como jefe de Estado en nuestro país, y sobre todo ir atando cabos respecto de los actores involucrados. El presidente Guillermo Lasso se demoró varios días en reaccionar. En un primer momento, creo yo, existió demasiada soberbia, demasiado desprecio respecto de esta investigación, no le dieron la importancia del caso.
Tal es el punto que el presidente Lasso ni siquiera se pronunció. 5 días después recién existió el primer comunicado, y después de ese primer comunicado, cuando ya salen los audios del señor Rubén Cherres, del señor Hernán Duque, hablando de sumas de dinero, ahí el presidente desde Campos, porque él está fuera del Ecuador, ahí daba un video e indica que ha solicitado a la Fiscalía que se tomen las medidas del caso y también a la Interpol, lo cual es un absurdo, porque estos ciudadanos ni siquiera están procesados penalmente, porque apenas estamos hablando de una investigación previa que la abrió Fiscalía como resultado de esta noticia crímenes que se difundió a través de la investigación periodística. Claro, por la fuerza de los hechos toma estas decisiones ya en las últimas horas el presidente Guillermo Lasso. ¿Es probable que él no supiera de todo este entramado? ¿Cabe alguna posibilidad que no supiera? Yo dudo mucho, la verdad. En este momento es difícil creer en la palabra presidencial. Él ha tenido, no solo en este caso, una serie de contradicciones, una serie de discursos vacíos. Me parece que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en el ámbito judicial, pero también soy absolutamente tajante. No confío en la labor que pueda desarrollar Fiscalía, porque también se observa mucha selectividad. Si es que este mismo caso se hubiese dado en el pasado, con otros gobiernos, con otros actores políticos, principalmente con el expresidente Correa, no dudo que la Fiscalía habría actuado al instante, o con otros actores políticos, donde no han dudado, por ejemplo, desde Fiscalía, en ejecutar actos urgentes, en hacer allanamientos, en hacer requisas, inspecciones, en decomisar o confiscar dispositivos y los medios, Mauro, computadoras, celulares. Y los medios de comunicación habrían condenado por delante de una vez si hubiese sido el correísmo. Ese es otro tema que llama poderosamente la atención. No quisiera generalizar y decir que todos los medios de comunicación han guardado silencio, pero un sector importante de los medios hegemónicos poco o nada han dicho sobre este tema, y algunos de ellos también se han pronunciado también por la fuerza de las circunstancias. Recojo ahí algo que tú mencionabas. Dada la magnitud y en la medida que han ido avanzando los hechos y que se han ido difundiendo determinadas evidencias, principalmente audios o fotografías, entonces se han visto obligados a difundir la noticia. Pero si es que uno hace un análisis cronológico sobre el tratamiento que le dieron a la investigación, a la denuncia periodística durante los primeros días, uno llega a colegir que hubo una especie de solapamiento, una especie de espíritu de cuerpo para proteger y para evitar que esto se difunda ante la opinión pública. Y algunos medios también han difundido la noticia, pero contextualizándolo como si el presidente Lasso fuera el adalid que sale a luchar contra este caso de corrupción y como si él fuera el que está denunciando, cuando en la práctica él se ve forzado, reitero, a pronunciarse, a grabar un video desde Davos, allá en Europa, para tratar de responder ante la denuncia periodística que va tomando, digamos, ribetes mucho más amplios y fuertes en la opinión pública. Ante tal escándalo. Mauro, gracias por ese análisis, muy interesante, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, varios hornos crematorios de cementerios públicos en Bogotá fueron usados para desaparecer cuerpos de personas asesinadas durante el estallido social de 2021. Es la denuncia hecha por un empresario vinculado a la concesión de los espacios fúnebres. La alcaldía lo niega y organizaciones de víctimas exigen una pronta investigación. Vamos a desenmarañar este escándalo. Al volver, estamos en Noticia. Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más.
En Noticia Colombia, un grupo de manifestantes se congregó a las afueras de la alcaldía en Bogotá para exigir explicaciones acerca de una serie de denuncias donde se indica que por lo menos 300 personas que presuntamente murieron como víctimas de la represión durante el estallido social en 2020 y 2021 se encuentran sepultadas en cementerios distritales, cementerios públicos de la capital. Esto se da a pesar de que la alcaldesa hubiese desmentido tales afirmaciones. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos protestaron frente a la Alcaldía Mayor exigiendo respuestas de la alcaldesa Claudia López en relación a irregularidades que derivaron en delitos al interior de algunos cementerios administrados por los entes pertenecientes a dicha institución. Los delitos tuvieron lugar en medio del paro nacional durante los años 2020 y 2021. Algunos manifestantes muestran fotografías de los asesinados y cubren sus rostros e identidad por temor a ser desaparecidos. Gracias a muchas, digamos que cosas que se han evidenciado, se ha alterado la protesta y vimos que desaparecieron muchísimos de nuestros compañeros, la cual no sabemos dónde están, qué pasó con ellos, cuándo no llegaron a sus casas, quién fue, quién les dio la orden. ¿Qué está pasando? Si todos los ciudadanos del territorio saben lo que está pasando, qué está pasando en las calles, qué está pasando con la protesta, qué estamos exigiendo. La mamá de Duván Barros duró un mes exigiendo, yendo al consejo, yendo a la alcaldía y exigiendo a la fiscalía que su hijo estaba desaparecido. La alcaldesa dijo no, le dijo a todos mentirosos. Un mes después apareció muerto. Entonces sabemos que ninguno de ellos apareció porque nosotros mismos estuvimos en el marco de la protesta social y la alcaldesa nunca se hizo presencia. Entonces ella no puede saber desde su oficina. Los que sabemos es el pueblo y lo que saben son las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos que estuvieron con las familias. Sicariatos morales. Algunos minutos antes, la alcaldesa de Bogotá declaró esto ante los medios de comunicación. Corruptos los enfrentamos. Es falso que en la ciudad de Bogotá haya habido desaparecidos durante el paro nacional. Falso. Esas denuncias de supuestos desaparecidos las verificamos con la personería, con la fiscalía, con la defensoría del pueblo. Todas las supuestas personas, se llegaron a hacer casos de 79 supuestas denuncias de desapariciones. Todos los 79 fueron ubicados, vivos, sanos y salvos por las autoridades judiciales. Y están archivados como si fueran más. Esta situación se agravó tras la publicación de este informe en un medio de comunicación, donde se evidencia un posible entramado de corrupción para entregar contratos a dedo a operadores privados en la administración de cementerios por parte de entes que integran la alcaldía de Bogotá. Uno de los contratistas, que prefiere no hacer referencia a nombres, asegura que por orden de un alto mando policial se usaron hornos crematorios para desaparecer cuerpos de personas asesinadas durante el paro nacional. ¿Eso aumentó? ¿La cremación aumentó durante el paro nacional? No solo aumentó, o sea, les puedo decir una estadística que pudieron llegar a ser por ahí unas 300 personas. Que llegaron, se cremaron y nadie, o sea, no hay una documentación. No se sabía quién se crema sobre ese tema. No se sabía quién se está cremando. 5 especialidades. En este contexto, la alcaldesa de Bogotá asegura que hay una venganza y un sicariato moral por parte de los operadores privados de algunos cementerios que fueron denunciados por mal manejo de los sepulcros y que pertenecían a mafias y carteles de la corrupción. Por su parte, la Policía Nacional sostiene que es una calumnia culparlo de desapariciones y afirma que diferentes entes internacionales verificaron el actuar de los integrantes de esta institución en el marco del paro nacional. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Alirio Uribe Muñoz, vía telefónica, abogado, defensor de derechos humanos, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Doctor Uribe, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ver esta historia de los hornos crematorios y ahora en la capital colombiana, parece que se estaría de alguna u otra manera repitiendo historias tan macabras como las que ya recordamos de años anteriores, sobre todo en los 90, de los hornos crematorios de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Es decir, es una historia que parece que se repite con nuevos actores y con nuevas víctimas. Doctor Uribe, ¿cuál es su análisis? Bueno, yo creo que lo más importante es que a partir de estas denuncias tan graves que se han hecho, pues se haga una investigación seria.
Yo creo que hay razones y creo que la alcaldesa de Bogotá pues tiene razón en el sentido de decir que en Bogotá pues no hubo esa magnitud de personas desaparecidas, pero sí hubo personas desaparecidas. Yo te voy a dar unos números. En el paro se reportaron en Bogotá más de 700 casos de personas presuntamente desaparecidas. A la luz del derecho internacional, una persona desaparecida es aquella persona que es retenida por una autoridad y que después no es reportada, encontrada o no se conoce su paradero. Esa cifra se depuró y a la Fiscalía se le entregó una lista de 380 personas presuntamente desaparecidas, con nombre propio, con sus datos. Luego la Fiscalía reportó que había encontrado algunas de estas, por lo menos 190 personas. Al final aparecía una lista de 26 personas sobre las cuales no se tenía conocimiento de su paradero. Entonces, yo no creo que en Bogotá pues se hayan desaparecido 300 personas en la protesta, pero es claro que aquí en los cementerios en Colombia, los cementerios se utilizaron para esconder los cuerpos de muchas personas desaparecidas. Aquí hubo una investigación de más de 20.000 casos de desaparecidos que eran personas NNs que aparecían en diferentes cementerios del país, de los cuales más de 9.000 fueron identificados como personas que estaban siendo buscadas como desaparecidas. Entonces yo creo que si un contratista o una persona que maneja estos contratos ha dicho que se han enterrado personas sin que se reportaran y sin que hubiesen los procesos de inhumación adecuados y que eso compromete a la policía, pues hay que investigarlo, porque la historia de Colombia prueba que efectivamente esas tumbas de personas no identificadas o de NNs, como se les decía antes, pues tenían cuerpos de personas desaparecidas. Total que yo creo que pues no necesariamente es verdad que las personas que eventualmente fueron cremadas, y que hay que mirar si fue cierto que esas personas fueron inhumadas en las condiciones que dice este testigo, no necesariamente eran de la protesta, pero sí podrían ser otras personas. Y te doy una Pero cifra. es un testigo de excepción, porque él es uno de los empresarios directamente vinculado con la concesión de los cementerios, doctor Uribe. Sí, claro. Por eso hay que investigarlo, y hay que investigarlo con toda la seriedad del caso. Porque además te iba a dar otra cifra. El año pasado, la medicina legal, entre enero y julio del año pasado, medicina legal tenía un reporte de más de 1.380 personas desaparecidas en Bogotá. Es decir, en Bogotá se vienen reportando personas desaparecidas, y también en Bogotá se han encontrado personas asesinadas en costales, descuartizadas, en vehículos, debajo de puentes, etcétera. Y obviamente esa denuncia es gravísima, ahí tiene que ser investigada, pero lo que yo sí puedo coincidir es en que es que no hubo ese número de desaparecidos en el marco del paro. Habría que mirar si esas personas de las que habla el testigo pues son personas que en el contexto del desorden, de la zonada, de todo lo que estaba pasando, pues eran personas que pudieron haber sido efectivamente desaparecidas y cremadas. Esto debe generar una línea de investigación para esclarecer esto. Doctor Uribe, y ese es el punto, ¿por dónde comenzar entonces? Los jovencitos hoy, por ejemplo, en la protesta, ayer también lo hicieron, decían que sí tenían compañeros que estaban desaparecidos. Así que, ¿cómo comenzar entonces a poner en blanco quiénes son las personas desaparecidas, dónde están las denuncias, por qué aparecen ahora lo que dice este empresario y la negativa de la alcaldesa que dice que todas las personas llegaron a sus casas? Bueno, mira, yo desde el Congreso y desde la Comisión de los Derechos Humanos de los Jóvenes Privados de la Libertad en la protesta y demás, he estado hablando con las organizaciones, he estado hablando con los familiares de los que están detenidos y de las personas que perdieron los ojos, que fueron asesinados. Yo representé legalmente, antes de ser congresistas, a muchos de los asesinados,
Y yo debo reconocer que yo no recibí casos de familiares que reportaran personas desaparecidas después del paro. Es decir, durante el paro hubo los reportes, pero luego las personas fueron reportadas. Insisto, la Fiscalía dijo que había una lista de 29 personas que no se sabía del paradero, pero yo no puedo decir que yo tenga casos de papás o mamás que estén buscando a sus hijos en este momento en Bogotá. Yo no conozco esos casos, pero son las autoridades las que deben tener esa información. La Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería, y eso es lo que hay que empezar a investigar. Por supuesto. Y por último, otra línea de investigación en todo caso es establecer si existieron estos hornos crematorios con personas sin identificar, pues habrá que saber quiénes fueron y cuáles fueron los móviles. Claro, porque eso sí se ha dado. Aquí se publicó hasta un libro en la ciudad de Cúcuta de unos hornos crematorios clandestinos que utilizaron los paramilitares. Pero también, insisto, en Colombia los cementerios han sido utilizados para ocultar cuerpos de personas que se han enterrado como personas no identificadas y que luego se ha detectado que, y lo vimos en La Escombrera y lo vimos en Antioquia, y aquí la Justicia Especial de Paz decretó medidas cautelares en varios cementerios precisamente porque se presumía por testimonios de paramilitares que esos cementerios habían sido utilizados para esconder cuerpos de personas desaparecidas. Todo esto debe esclarecerse. Doctor Uribe, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches, por las cifras que nos entrega y la claridad. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.